Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, retomando un poco lo que vimos la clase pasada. Sí, la clase pasada comenzamos con dinámica, y vimos las leyes de Newton y Mach, ¿sí? Las leyes, los principios de la dinámica, enunciados en 3 leyes que ya conocían, y luego analizamos el enfoque de Mach, que nos permitía, en particular, definir la masa en forma independiente. Si recuerdan que la segunda ley de Newton nos relacionaba la fuerza con la masa y la aceleración, aparecían ambos conceptos en una misma relación, y a partir de las leyes de Mach podíamos definir a la masa en forma empírica e independiente de la fuerza, ¿sí? Lo que habíamos visto entonces es que, dado un mecanismo de interacción K, en el cual participaban 2 cuerpos, uno que le llamamos 1, y otro arbitrario N, ¿sí? Interactuaban entre sí, 1 y N, de manera que era posible medirlas, o lo que hacíamos era medir las aceleraciones luego de esa interacción, o a través de esa interacción, y las aceleraciones durante todo el tiempo verificaban que su proporción era constante, y esa constante de proporcionalidad la llamábamos masa inercial del cuerpo N, ¿sí? Entonces, para cualquier cuerpo, recordemos que en interacción, entonces, lo que se veía empíricamente era que para cualquier mecanismo K, las aceleraciones en este caso son atractivas debido a esta interacción que estoy considerando, pero pueden ser repulsivas tranquilamente. Pero siempre... Justo, una pregunta. Me asusté. Sí. Cuando, perdón. Cuando te referís a mecanismo de interacción, ¿es lo mismo que en algunos libros lo nombra como par de interacción? Sí, o sea, es como que te diga, bueno, están interactuando gravitatoriamente, están interactuando electrostáticamente, eso es un mecanismo de interacción, si quieres. Sí. Ah, ok, ok. ¿Se entiende? Entonces, lo que digo es que cualquier tipo de interacción que ocurra entre 2 partículas se van a cumplir estas relaciones que estoy formulando, independientemente de cuál es la interacción que estés mirando en ese momento, ¿sí? Entonces las aceleraciones eran paralelas y opuestas, ¿sí? Y entonces la aceleración de todos los cuerpos, perdón, la masa inercial de todos los cuerpos las íbamos a referenciar con respecto al 1, ¿sí? Que lo llamábamos, en este caso era el 1 que habíamos dicho, que era la masa patrón, ¿sí? Entonces, acá en algún sentido recuperamos la idea que habíamos discutido en la primera clase acerca de qué es medir, ¿sí? Recuerdan que cuando hablábamos de la medición del tiempo, medir el tiempo era básicamente comparar lo que ocurre entre 2 sucesos, o sea, queríamos ver el tiempo transcurrido entre 2 eventos, y lo que hacíamos era básicamente compararlo con un proceso, un fenómeno periódico que ocurra en la naturaleza, y mirando la cantidad de ciclos comparábamos, medíamos los tiempos, ¿sí? Esa era la manera de medir tiempo. Medir distancia era básicamente comparar distancias respecto a un patrón, ¿sí? Entonces medir es comparar, y acá lo que estamos haciendo para medir la masa inercial es básicamente comparar las aceleraciones respecto de un cuerpo patrón, ¿okay?
Entonces, la masa inercial, Mn, básicamente nos dice cuánto se acelera el cuerpo patrón 1, o el cuerpo patrón que elijamos, respecto de ese cuerpo que hacemos interactuar. ¿Ok? O al cual le queremos medir la masa. Entonces, como habíamos visto, lo que necesitábamos era que los dos cuerpos solo interactúen entre ellos y nada más. En algún sentido era una situación idealizada porque teníamos que pensar que todos los cuerpos estaban aislados, estos dos cuerpos están aislados de los demás, y en la práctica lo que uno hace es tratar de aislar lo más que se pueda ese cuerpo, esos dos cuerpos. ¿Sí? Cuanto mejor aislados estén, y mejor midan las aceleraciones, mejor va a ser la aproximación a la masa inercial que uno tenga. Una manera de pensar este tipo de interacción es lo que, no sé si algunos ya hicieron en el laboratorio 1, otros no, pero por ejemplo el choque de carritos, tratan de aislar los carritos, dos carritos que chocan entre sí, interactúan, ese es un mecanismo de interacción, y lo que miran es qué es lo que sucede con esos carritos en rieles con poco rozamiento. ¿Sí? Entonces, cuanto menos interacción con el exterior tengan, mejor va a ser la estimación de esa masa relativa. Entonces, luego habíamos definido el concepto de fuerza, o el concepto de intensidad. Bueno, primero lo que nos decía entonces las leyes de Mach era básicamente con esta definición de masa inercial que se cumplía esta relación, ¿sí? Para cualquiera dos masas y J, y cualquier mecanismo que estemos considerando, siempre la masa I y la masa J definidas de esta manera, respecto a una masa patrón, y entonces definíamos a la fuerza, si quieren, especificando el mecanismo, para esa interacción, la fuerza que siente el cuerpo I debido a otro cuerpo J es la masa por la aceleración. ¿Sí? Y acá naturalmente lo que habíamos visto era que surgía el principio de acción y reacción. ¿Qué dice? El cociente del módulo de aceleración no es el mismo, ¿no? ¿A qué cosa? O sea, para todo K, este cociente es el mismo, entre 1 y n. ¿Sí? K recuerden que era el mecanismo de interacción. Podemos pensar que están interactuando por interacción gravitatoria, por interacción electrostática, no sé, que chocan, ¿sí? Esos son diferentes mecanismos de interacción. Y lo que permanece constante es el cociente. ¿Sí? Bien. Creo que... No sé si hay más preguntas. Bien. Entonces, básicamente reobteníamos el principio de acción y reacción, y lo que hemos visto es que luego para un cuerpo puntual, su dinámica entonces estaba determinada por todas las fuerzas que interactúan con el mismo, y lo resumíamos como la fuerza resultante. ¿Sí? La sumatoria de todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo es lo que llamamos la fuerza resultante, y eso determinaba la dinámica del cuerpo para... determinaba la dinámica del cuerpo. ¿Sí? Bien. Luego que vimos, bueno, estudiamos o introdujimos algunas de los ejemplos de interacciones que íbamos a ver. Una
era el peso, ¿sí? Que el peso la podemos entender como la fuerza que sienten los cuerpos debido a su atracción con la Tierra, y si estamos cerca de la superficie terrestre, su módulo es m por g, que es la aceleración de la gravedad. Luego, vimos algunas fuerzas de interacción con otros cuerpos que llamábamos fuerzas de vínculo, y en particular analizamos la fuerza normal, ¿sí? Que por ejemplo, si tenemos dos cuerpos, uno apoyado sobre otro, en un campo gravitatorio, el cuerpo que está acá arriba siente una fuerza peso P, y como no atraviesa a esta superficie, necesita una normal que lo compense. Esa normal tenía un origen fundamental y básicamente tiene que ver con las nubes electrónicas de las dos superficies que se repelen cuando tratan de atravesar una a la otra. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en un plano inclinado, ¿sí? Es normal, le llamábamos normal porque es normal a la superficie, simplemente por eso, ¿sí? En un plano inclinado, bueno, ahora la fuerza normal será normal a la superficie del plano. Entonces estos vínculos lo que hacían era imponer restricciones geométricas a la posición de las partículas, ¿sí? En este caso, la partícula se puede mover en esta dirección y no puede atravesar el plano inclinado, y en este caso la partícula puede moverse en esta dirección y no puede atravesar el plano inferior. Obviamente la interacción entre dos superficies en contacto puede ser más general, si los cuerpos se están moviendo o no, y incluimos una fuerza tangencial que vamos a ver más adelante, que es el rozamiento, ¿sí? Entonces acá simplemente me estoy concentrando en la fuerza normal y no estoy hablando de que existe ningún rozamiento sobre la superficie, ¿sí? En este caso, la única fuerza, si no hay rozamiento entre las superficies, o si es despreciable el rozamiento, la única fuerza que siente el cuerpo debido a su contacto con la superficie es la fuerza normal, ¿sí? Estas no son las únicas situaciones, existen otros vínculos, por ejemplo, rieles, donde podemos obtener situaciones similares. Si el cuerpo se está moviendo sin rozamiento sobre un riel, el riel va simplemente a ejercer fuerzas en una dirección normal a la trayectoria. Y simplemente eso lo podemos ver porque recuerdan que lo que está haciendo el riel básicamente es imponer que ese cuerpo se mueva sobre esa trayectoria. Entonces lo que tiene que hacer es ir rotando la velocidad, y para ir rotando la velocidad, recuerdan que la fuerza o la aceleración debería ser normal a la trayectoria, ¿sí? Si hay rozamiento, obviamente también va a aparecer una fuerza en la dirección tangencial. Entonces las fuerzas de vínculo, como estos ejemplos que mostré acá, no se conocen a priori, ¿sí? No se conocen a priori, a diferencia del peso, ¿no? Porque el peso lo conocemos a priori. El peso es el peso que vale siempre lo mismo porque es la interacción gravitatoria. En cambio acá, la fuerza normal dependerá o las fuerzas de vínculo dependerá de qué es lo que sucede con la partícula en esa instancia, se está moviendo o no, si hay otras fuerzas ejercidas sobre el mismo, etc. Otra... Profe, hay una pregunta en el chat. ¿De dónde sale la unidad? ¿Esa? Sí, sí. ¿De dónde sale la unidad de medida m? ¿Esta que está acá? Sí, o sea, si no hace como un cociente de dos aceleraciones, cómo es que termina teniendo unidad de kilo, de kilogramos, por ejemplo? Porque vos decís que es un kilo, ¿sí?
Sí, pero O sea, al final, luego de hacer toda la... claro, todo el factor, a la masa ¿cómo se dice? Del cuerpo patrón le decís que vale 1 kilo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, kilo te estás refiriendo a la masa del cuerpo patrón. ok. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, no, yo porque como después vos terminás, vos dijiste que tenés, digamos, la masa de... O sea, esto termina siendo la masa de N y de N1 sería. Y después para hallar la masa de cualquier otra cosa termina siendo la masa de N1 sobre la masa de M1, por ejemplo. Claro, o sea, imagínate que el cuerpo patrón interactúa con otro cuerpo que tiene exactamente la misma masa, Ujú. ¿sí? Las aceleraciones van a ser iguales, ¿no? Sí, Van a ser iguales entre sí. Y a ese cuerpo patrón le decís que tiene una masa de 1 kilo, ¿ok? Por lo tanto, la masa del otro también va a ser de 1 kilo. ¿Se entiende? sí. Kilo es lo que decís que vale la masa del cuerpo patrón, básicamente. No, está bien, yo como pensé que se cancelaría todo al final Ah, de los cocientes, no sabía dónde salía, pero si lo pones así arbitrariamente a lo último, queda. exacto. Sí. Ok, gracias. O sea, arbitrariamente decís, bueno, la masa del cuerpo patrón es de 1 kilo, por ejemplo. Entonces, otra cosa que habíamos visto fueron las sogas, ¿sí? Que era otro tipo de vínculo, y vamos a analizar simplemente sogas ideales, que sus propiedades eran que era inextensible y de masa despreciable. Entonces, por lo tanto, habíamos visto que la propiedad que tenían era que transferían la misma tensión entre dos cuerpos, ¿sí? Y además, como eran inextensibles, esto era consecuencia de que no tenían, eran de masa despreciable, y las velocidades de los cuerpos eran exactamente iguales, lo mismo que la aceleración, ¿sí? Debido a que la soga era inextensible. Otro tipo de fuerzas que vamos a ver son debidas a barras ideales, básicamente van a tener masa despreciable. ¿Ok? Y la característica que van a tener que hacer, que van a tener estos elementos, es que obviamente van a mantener, al igual que los hilos, la longitud constante, y además tienen masa despreciable, ¿sí? Ah, ya lo había puesto. Tienen masa despreciable, ¿ok? La diferencia con los hilos es que pueden hacer fuerza sobre la partícula en cualquier dirección, ¿sí? En particular pueden, no tienen que hacer solo fuerza de tensión, como en estos casos, ¿sí? Solo tensión, sino que puede hacer fuerza de compresión sobre una barra, ¿ok? Y en una dirección tangencial, por ejemplo, ¿ok? Y el último elemento que voy a mencionar ahora son las poleas ideales, que para nosotros van a tener masa despreciable por ahora, que va en la primera parte, luego vamos a ver qué es lo que sucede cuando estas poleas las consideramos como un cuerpo extenso. Entonces, en particular, esto creo que ya también lo discutieron en la práctica y también lo habían visto
en el CBC. Si teníamos, esto es una polea ideal, por la cual pasa un determinado hilo. Si es ideal, estas dos tensiones a lo largo del mismo hilo, ¿sí?, tienen el mismo módulo, es decir, la polea la podemos pensar como que lo único que hace es, en estos casos, doblar al hilo sin modificar el valor de la tensión. Y además, en este caso, si esta es una dirección vertical y la masa, si planteamos, por ejemplo, las ecuaciones de Newton sobre la polea, en la dirección Y tenemos que las fuerzas que siente la polea son estas dos tensiones hacia abajo y una tensión hacia arriba, dado que la masa de la polea es despreciable, las tensiones están relacionadas de esta manera, ¿sí? Luego, más adelante veremos, como les decía, situaciones en las cuales las poleas tienen masa, son cuerpos extensos, y nada, vamos a ver bien de dónde sale o qué es lo que sucede con, en particular, estas dos tensiones. Una pregunta. Hay algo que no me termina de cerrar y que me marea bastante. Sí. A veces se pone las fuerzas como vector y a veces se pone las fuerzas como los componentes. ¿Hay una diferencia en cuándo hay que poner cada una? Porque a veces, cuando estamos haciendo la práctica, a veces la ponen como vectores y a veces como componentes, y no sé qué diferencia hace. Bueno, ahora igual vamos a hacer dos ejercicios, así que esto lo vamos a ver, pero te lo digo ahora. Las fuerzas son siempre vectores, ¿sí? Cuando la pones por componente, es simplemente lo que estoy diciendo es, vos tenés las ecuaciones de Newton, que son masa por aceleración igual a, por ejemplo, tenés T' más 2T. ¿Sí? Como vector, fíjate que estas dos tensiones son lo mismo, ¿no? Porque apuntan, como vector es el módulo en más I, el módulo, esta tiene un módulo T en más I, de acuerdo a este sistema de referencia, y este también, ¿ok? Entonces básicamente esto es M, algo en I versor, en J versor. La tensión T' tendrá un módulo T y apuntará en menos J versor, y la otra tendrá un módulo T y apuntará en J versor de acuerdo a la convención que usé acá. ¿Está bien? Entonces fíjate que acá básicamente escribiste la ecuación de Newton en forma vectorial, ¿sí? Entonces lo que haces usualmente es, como la aceleración es un vector, la descomponés o las ecuaciones de Newton son en forma vectorial, las descomponés en diferentes direcciones, porque se tiene que cumplir para todas las direcciones que tengas. Entonces, en este caso, fíjate que la única dirección que tengo fuerzas es en la dirección J. Entonces, esta ecuación, que está acá, simplemente es equivalente a decir, bueno, MA es igual a menos T más 2T. ¿Está bien? Porque fíjate que esto tiene que ser igual a esto, componente a componente. ¿Sí? Sí, porque a mí lo que me marea bastante es porque hay veces que hay que poner las fuerzas sumando para que te quede los signos opuestos, y hay veces que los hacen restando para que te queden de los dos lados del igual con signo positivo, por ejemplo. No entendí bien No la sé si se pregunta. entiende. No, si eso Porque- si hablas de la práctica, a veces lo hacen depende del sistema de referencia que estén planteando. Sí, porque me marea bastante que a veces hacen sumándolas, las fuerzas, a veces la restan y no sé por qué lo hacen diferente. O sea, fíjate que acá lo que dice es sumé
la fuerza vector a vector, ¿sí? Como habíamos dicho antes, la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas aplicadas. Y en este caso, fíjate que sumé la tensión como vector, esta tensión T' como vector, y estas dos como vector. Luego las escribí en términos de los versores y J, en este caso está todo en J versor, entonces el módulo de la tensión apunta en menos J en este caso, digo en T, perdón, acá este prima, puse T. ¿Está bien? Ah, y acá me confundí en el signo también, creo. Quizás será eso. Quizás será eso. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio igual. Despreocupate, que me lo preguntás. Dale, gracias. Bien, entonces, miremos entonces un ejemplo ahora. ¿Sí? No, pero, perdón, una pregunta Sí, de vale. la hoja anterior. ¿Por qué puso un menos? O sea, porque si hay... no, nada, no. Ya vi lo que se arregló. ¿Está bien? Sí, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, miremos este ejemplo y después vamos a ver otro ejemplo más. Espero tener tiempo. Entonces, acá lo que tenemos son cuerpos vinculados. ¿Sí? Tenemos una polea fija, son dos poleas ideales. Esta está fija, ¿sí? Al techo por esta barra. Y esta polea es móvil, ¿ok? Puede subir o puede bajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Y bueno, lo que queremos ver es cómo es el movimiento del sistema. Como les dije, las poleas y las sogas son ideales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar para ver cómo es el movimiento del sistema? Bueno, primero que tenemos que ver son las ecuaciones de Newton, ¿sí? Eso nos va a determinar cuál es la aceleración del sistema. Entonces, lo primero que vamos a plantear es cuáles son las fuerzas que siente cada uno de los cuerpos. ¿Sí? Bien, entonces acá lo que tenemos son dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. ¿Sí? En realidad, si quieren, como la polea no tiene masa, también se puede considerar todo esto como un único elemento, ya que esta soga es ideal y por lo tanto se mueve solidariamente a, como no tiene masa, no contribuye a su inercia, pero bueno, vamos a considerarla por separado. Entonces, lo que hacemos usualmente es plantear el diagrama de cuerpo libre, DCL, el diagrama de cuerpo libre, para cada uno de los cuerpos. Entonces, miremos qué es lo que sucede con el cuerpo 1. Bueno, el cuerpo 1 va a sentir, obviamente tiene una masa M1, este tiene una masa M2. Entonces, el cuerpo 1 va a sentir una fuerza debida al peso y una tensión debida a el hilo este, que podemos llamarlo el hilo B. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con el cuerpo 2? Vamos a llamarla, esta tensión, vamos a llamarla T1. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el cuerpo 2? El cuerpo 2 también va a estar sometido a la fuerza peso. Y además a una tensión que le llamamos T2. ¿Sí? Como la polea es móvil, lo que vamos a ver, a plantear, es también qué es lo que sucede con la polea para relacionar las tensiones con los diferentes hilos. Es decir, nosotros sabemos que debido a que
este hilo es ideal y pasa por una polea ideal, la tensión acá es exactamente igual a la tensión de acá. ¿Sí? Y este hilo continúa por otra polea ideal, por lo tanto la tensión, el módulo de la tensión acá es el módulo de la tensión de acá, que es exactamente igual al módulo de la tensión de acá. ¿Está bien? Profe, no Sí. entendí por qué el módulo, perdón, la tensión que está entre las dos poleas es la misma que la tensión 1. A ver. Recordad que las poleas son ideales, por lo tanto, doblan a los hilos transfiriendo exactamente la misma tensión. ¿Está bien? Sí, ¿Ok? sí. O sea, tenés una polea. Eso lo vamos a justificar bien más adelante, pero por ahora créeme que cuando veamos cuerpos extensos va a quedar bien justificado, pero si tenés una polea por la cual pasa un determinado hilo, ¿sí? Si analizás qué es lo que sucede con las tensiones a lo largo del mismo hilo, esta tensión es exactamente igual a esta tensión. ¿Sí? No modifica el valor de la tensión el hecho de que pase el hilo por la polea. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces miramos los hilos. Perdón, estoy haciendo el... Entonces miramos este hilo, y a lo largo de todo este hilo la tensión es exactamente la misma porque pasa por poleas ideales. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. O sea, ahí también se lo podría justificar, por ejemplo, con la masa 1. Tengo la tensión 1 y por la ley esta de acción y reacción, para abajo del hilo B podría ser la tensión 1 también. Sí. ¿O no? Sí, vos decís acá, acá y acá. No son acción y reacción. O sea, acción y reacción están acá, justo en el punto de contacto, ¿no? Ah, listo. Ahí. O sea, Pero acá estas dos tensiones en las puntas de los hilos habíamos dicho que eran iguales simplemente porque la soga es ideal y no tiene masa. ¿Sí? Perfecto. No es que estos dos son pares de acción y reacción, sino que la soga no tiene masa, entonces transfiere la tensión a lo largo del hilo exactamente igual. Ahora, esa misma soga pasa por una polea ideal y esa polea ideal no modifica el valor de la tensión, simplemente la dobla. Ahora sí. Gracias. Bien. Esto va a quedar más claro cuando lo veamos más adelante, cuando veamos un momento de inercia. ¿Sí? Entonces, miremos lo que pasa con la soga, y la soga, con la polea A, y la polea A está sometida entonces a una, si quieren, una tensión esta y esta, que son a lo largo del mismo hilo, pero esta está a lo largo de otro hilo. ¿Sí? Entonces a esta la habíamos llamado T1, y a esta la habíamos llamado T2. ¿Está bien? Esta T2, esta tensión T2, es exactamente igual a esta tensión, por eso le dije, perdón, esta tensión es igual a esta tensión, que la había llamado T2, simplemente porque están a lo largo del mismo hilo. ¿Sí? O la misma soga. Entonces, esos son los diagramas de cuerpo libre. Y ahora analicemos qué es lo que sucede con los vínculos, que son en este caso, los hilos. Perdón, una pregunta. Sí. Sí. ¿Qué pasó con la otra polea? La polea... Bueno, no la planteé simplemente porque no nos va a dar ninguna información, ¿sí? Porque fíjate que, ¿qué te va a dar, qué te va a relacionar? Bueno, te va a relacionar esta fuerza que sostiene a la polea con estas dos tensiones, ¿sí? Entonces simplemente te va a dar una relación entre esta fuerza y estas dos tensiones que están acá, que bueno, simplemente si quieres saber cuánto vale esta fuerza que está acá, va a ser 2 veces la tensión. ¿Ok? Pero no hace falta plantear... Pero no te diría, por ejemplo, la relación entre las tensiones entre 1 y 2, por ejemplo. Entre 1 y 2, fíjate que te la probé esa relación, la polea A.
O sea, fíjate, en la polea B, lo que tenés es... Sí, por eso, pero no te relacionaría ahí justo con la soga, porque como es la misma soga y todo eso. No, porque ahí fíjate, ahora ahí le estoy planteando las fuerzas que siente la polea B. La polea B siente una fuerza hacia arriba, que es esta, ¿sí? Que es una fuerza que ahora introducimos, que antes no la habíamos introducido. Y es la fuerza simplemente que hace esta barra sobre la polea para que no caiga, ¿sí? Y la barra está agarrada al techo. Entonces, en ese caso, tenemos esa fuerza, y sí, ahora como tenemos este hilo, tenemos las dos tensiones que habíamos llamado T1. Entonces, plantear las ecuaciones de Newton sobre la polea B simplemente nos va a permitir obtener una relación entre las fuerzas y estas dos tensiones. ¿Sí? Esta fuerza F, que es la que sostiene la polea, con estas dos tensiones. ¿Nos va a dar información acerca de la dinámica de 1 y 2? No. Por eso simplemente no la estoy planteando. Ah, ok, ok. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vínculos tenemos? Y que los vamos a plantear ahora, porque nos van a servir para más adelante. El primer vínculo que podemos mencionar es que la soga, esta que está acá, es inextensible, ¿sí? Tiene una longitud que es constante. Esta soga que está acá también tiene una longitud que es constante y es inextensible. Esta relación que está acá es bien sencilla, ¿no? ¿Sí? Que esta soga sea inextensible simplemente nos está diciendo que la velocidad de la polea A es exactamente igual a la velocidad de la masa M2, y además las aceleraciones son iguales. ¿Ok? Entonces, la soga LA, o la soga, esta no la puse nombre, vamos a llamarle A, la soga LA inextensible, nos dice algo que es bastante intuitivo, y es que la aceleración, que es la derivada, entonces la aceleración de este cuerpo es exactamente igual a la aceleración de este cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento de este sistema? Bueno, el movimiento va a ser simplemente en una dimensión. ¿Ok? Esto va a subir o bajar, esta masita va a subir o bajar, y esta va a subir o bajar. Y todas las fuerzas también están en esa dirección. ¿Sí? Y esta hacia arriba, hacia abajo, etc. Entonces todo ocurre en una dimensión. Sistema de referencia, podemos plantear uno que sea y para abajo, obviamente x para acá, que no vamos a tener ecuaciones en esa dirección. Entonces todo Profe, ocurre... ¿no? ¿Cómo? Estás escribiendo pues yo no veo más. Sí. Claro, no veo. Sí, yo tampoco veo. Ah, bueno. Se cortó. Ahora vuelvo. ¿Ahora? Sí, ahora te... Perfecto. Entonces lo que les decía era que el movimiento ocurre en la dirección y para ambas partículas. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con que la soga sea inextensible? Con que las aceleraciones sean iguales, ¿sí? Y la aceleración ocurre en I, por lo tanto, la aceleración del cuerpo 2 es simplemente la segunda derivada de la posición de la partícula 2, esta es la aceleración, es igual a la aceleración de la partícula de la polea A, que es la segunda derivada de su posición. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la
polea, la cuerda B. Bueno, la cuerda B también es inextensible, ¿sí? O sea que tiene una longitud que es constante en el tiempo. Esa longitud no cambia. ¿Ok? Entonces, el hecho de que no cambie esa longitud me va a decir, bueno, que estos cuerpos obviamente están vinculados. La posición en particular de la polea y por lo tanto de la masa 2 está vinculada a la posición de la masa M1. Y lo que vamos a hacer ahora es obtener una relación entre la velocidad y la aceleración de esos dos cuerpos. ¿Sí? O de los tres, si quieren. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a escribir la longitud de la polea en términos de las posiciones de los cuerpos. ¿Ok? La longitud de la soga. Entonces, la soga es todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Cómo describimos la longitud? Bueno, la partimos en cachitos y vamos sumando. Este es un cachito de la soga, que es básicamente, bueno, vamos a ponerlo de este lado. Recuerden que este I es para abajo. Por lo tanto, si el origen lo ponemos aquí, podemos decir que esta distancia que está acá es la posición de la partícula 1 menos la posición, si quieren, del centro de la polea B que llamamos IB. I1 menos IB. ¿Está bien? Entonces, ese tramito será I1 menos IB. Si quieren pueden sumar este tramo que está acá para hacerlo. No va a influir, pero bueno, si quieren le podemos llamar dB a esta distancia que está acá, pero como veremos va a permanecer constante en el tiempo. Y no va a influir en nuestros resultados, o en lo que estamos interesados. El otro tramo que sigue es el tramito este que está acá. ¿Sí? Entonces, ese tramo de soga está relacionado con esta distancia, ¿sí? Que será la distancia, la polea, el punto donde se encuentra la polea, ¿sí? Que es básicamente todo esto. Esta es la posición de la polea, menos de la polea A, menos la posición de la polea B. ¿Está bien? Entonces eso será IA menos IB. Luego también podemos, si quieren, incluir esta distancia que está acá, que la llamamos de A, que tampoco va a influir en lo que veamos. Y finalmente, nos queda sumar este tramo de soga, que es simplemente la posición de la polea A. ¿Sí? Todo este tramo es... No sé si hay chat, porque se me... No, chat. Es la posición de la polea A. O sea, todo esto es IA. Profe, una consulta. Sí. Viendo esto de que los tramos curvos no influyen, digamos, ¿se puede imaginar también esto como que las sogas están, como que son 3 sogas y que están fijas a un punto de cada polea? Podés En vez pensarlo, de que sí. sea O sea, podés una decir, interacción sí, continua. exactamente, que el hilo, como el hilo no tiene masa, es ideal y la polea también, podés decir, lo que decís es todo este bloque es un único bloque en algún sentido, ¿sí? Sí. Pero bueno, nada más lo que tenés es que, si lo o sea, tenés que tener en cuenta que el tramo que tenés acá arriba siempre va cambiando, ¿no? Porque si esto sube, este tramo tiene que,
digo, tiene que bajar para... El tramo de soga que estaba acá antes, tiene que estar acá ahora, después. No sé si esa es la pregunta. Sí. Ok. Pero el módulo de las tensiones Sí, no, permanece no constante. cambiaría. No cambia, exacto. Ok. Entonces, como esta longitud permanece constante en el tiempo, si derivamos ambos lados de esta igualdad con respecto al tiempo, tiene que permanecer la igualdad, pero esto, derivado con respecto al tiempo, va a ser 0. ¿Están de acuerdo? Algo que es constante en el tiempo y lo derivo respecto al tiempo, es 0. Entonces, derivamos y eso me da 0. Ahora, lo que tenemos que hacer es derivar cada uno de los términos de la suma. Este y este. ¿Cuál es la derivada de I1? Bueno, será I1 punto. ¿Sí? Porque I1 varía en el tiempo. ¿Sí? Es la posición de la partícula 1, varía en el tiempo. Por lo tanto, I1 punto es diferente de 0. ¿Qué pasa con IB? Bueno, ¿varía esa posición en el tiempo? No, permanece constante, porque la polea está pegada al techo. ¿Sí? Entonces esto va a tener una derivada temporal igual a 0. ¿Por qué se iguala toda la soga a LB? Bueno, porque lo que hice de este lado es que dije la longitud de la soga la voy a escribir en términos de las posiciones de cada uno de los cuerpos que estoy considerando. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente igual a esto. ¿Sí? Es exactamente igual. Entonces, como es igual, además puedo operar sobre esta igualdad. ¿Y cómo voy a operar? Bueno, derivando temporalmente, en este caso. La longitud es constante, por lo tanto su derivada temporal es 0. Lo mismo sucede con la posición de esta polea B. Lo mismo con esta distancia, ¿sí? Porque esta distancia, o sea, el tramo de soga que se encuentra acá, también permanece constante. Entonces, esta parte también va a ser 0. La posición de esta polea varía en el tiempo, o puede variar en el tiempo, ¿sí? En general puede variar en el tiempo, puede permanecer constante, sí, pero en general puede variar en el tiempo, porque esto puede bajar o puede subir. Entonces, al derivar esa parte, me queda y apunto. De vuelta me aparece la posición de la polea B, que es 0, que su derivada temporal es 0. Esta distancia... ¿dónde está? Esta la puse de más. ¿Sí? Y B, recuerden que no puede variar en el tiempo. La distancia tampoco varía en el tiempo. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Por qué se puso un menos y punto? Esperen, que acá me confundí un signo. Este es más. ¿Esto era lo que me decías? Sí, sí. Gracias. Avisen cuando me confundo en algún signo. ¿Se entendió? Entonces lo que hice fue derivar cada uno de estos términos respecto al tiempo, y los que no varían en el tiempo su derivada es 0, y los que sí varían le puse la derivada. ¿Sí? Este es constante en el tiempo, esta distancia también es constante en el tiempo, esta también, y esto también. ¿Ok? Si derivamos nuevamente con respecto al tiempo, tenemos que la igualdad sigue permaneciendo válida. Entonces, digo, lo que es derivo de este lado y derivo del otro lado. Y a partir de aquí llegamos a la relación en que I1, 2 puntos, es menos IA, 2 puntos. ¿Sí? Las aceleraciones se encuentran relacionadas de esta manera. DA es constante en el tiempo también. Sí, porque DA es el tramo de soga que está acá. ¿Okay? Perdón, este tramo de soga.
Y ese tramo, por más de que la soga varíe, siempre va a haber un tramo acá que tiene una longitud constante. ¿Está bien? O sea, cuando lo vean más adelante, se van a dar cuenta de que no hace falta incluir estos tramos, simplemente por completitud lo hice. Bien. Entonces, los vínculos me dan esas dos relaciones, y en particular, básicamente lo que tenemos es que si usamos las dos relaciones, y 2 puntos es igual a menos 2 y 2 puntos. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa sabemos? Que la polea es ideal, ¿sí? Es decir, tiene masa despreciable. Entonces uno puede plantear, si quieren, la ecuación de Newton sobre la polea. Recuerdan que la aceleración simplemente está en I, entonces esto lo podemos decir que es I a 2 puntos igual a T2. Profe, ¿podría subir un poquito la hoja? Porque sí. No se ve. Gracias. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. Gracias. Y recuerden que esto habíamos dicho que era despreciable frente a a todas las masas involucradas, y en particular, obviamente, para cualquier aceleración. Por lo tanto, esto es 0. Y lo que obtenemos es que 2T1 es igual a T2. ¿Sí? Entonces, fíjense que los vínculos nos permitieron obtener estos 2 puntos. Relaciones entre las aceleraciones de los dos cuerpos y las tensiones que sienten los cuerpos. Esta es T1, lo que habíamos dicho T2, y esta es la tensión T1. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, nada más que plantear las ecuaciones de Newton para los dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, planteamos las ecuaciones de Newton para los dos cuerpos, y lo que tenemos es que M1, obviamente, como habíamos dicho, esto es una ecuación vectorial, ¿sí? Las ecuaciones de Newton son ecuaciones que tienen que valer para las dos... ¿qué pasó? 2T. T2. 2T1. Ah, ok. Creo que era esto, ¿no? Entonces, tiene que valer componente a componente. En este caso, todo ocurre en una dimensión. Por lo tanto, todo va a estar en la coordenada I. ¿Sí? Entonces, masa por aceleración de la primera partícula, la escribimos de esta manera. La aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a todas las fuerzas que siente la partícula 1 en la dirección I. ¿Cuáles siente la partícula 1? Bueno, siente una tensión de módulo T1 hacia arriba y el peso hacia abajo, que tiene módulo M1G. ¿Está bien? Entonces, I habíamos dicho que es positivo hacia abajo, por lo tanto el peso en esta notación va a ser positivo, de acuerdo a esa convención va a ser positivo, y la tensión negativa. ¿Está bien? ¿Arriba de dónde? No sé qué es arriba. ¿Acá? ¿Acá? Sí. Newton. Ecuaciones de Newton. Y luego, el cuerpo 2
de vuelta, siente una tensión 2 hacia arriba, un peso hacia abajo, de acuerdo a la convención o al sistema de referencia que utilizamos. También tenemos mg menos T2. ¿Sí? Bueno, ahora lo que podemos hacer es simplemente utilizar estas dos relaciones, que son parte de las conclusiones que obtuvimos a partir de analizar los vínculos. ¿Sí? Para obtener los valores de las aceleraciones. ¿Sí? Nos interesa analizar cómo es el movimiento, y para eso tenemos que analizar o obtener una expresión de las aceleraciones en función de los datos del problema. Acá me olvidé poner M1 y acá M2. ¿Sí era eso? Sí, gracias. Bien, entonces simplemente vamos a reemplazar esta ecuación, permanece igual, y acá donde dice I2 vamos a poner, perdón, donde dice, acá me confundí, donde dice I1 vamos a poner menos 2 I2, es decir, esta parte me va a quedar y donde dice menos T2 vamos a poner 2T1. ¿Está bien? Y fíjense que ahora lo que podemos hacer es operar sobre estas dos ecuaciones para obtener la aceleración de la partícula 2, del cuerpo 2, en función de los datos del problema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, simplemente fíjense que si yo multiplico esta ecuación por menos 2, y luego la sumo, ¿sí? Se nos van las tensiones, ¿sí? Entonces fíjense que menos 2 por menos M1, 2 y 2 puntos, eso me da 4, M1 y 2 puntos. Ahora le sumo esta parte, y da M2 y 2 puntos. Ahora lo mismo con esta parte que está acá y esta parte que está acá. Menos 2 por M1G me da menos 2 M1G. Ahora sumo esta parte que está acá. M2G. Y ahora tengo menos 2 por T1, menos 2 por menos T1, más menos 2T1, cuando hago esa suma, me da 0. ¿Se entiende? Bien. Entonces fíjense que acá tenemos, es fácil despejar I2, que va a ser M2 menos 2 M1 sobre 4M1 más M2 por G. ¿Sí? Entonces, esto va a ser básicamente es la aceleración de la partícula o del cuerpo 2, ¿ok? Que es este que está acá. ¿Qué va a pasar con el cuerpo 2? ¿Cómo va a ser su movimiento? Bueno, de acuerdo a las condiciones iniciales, va a ser un movimiento en la coordenada I que va a ser rectilíneo y uniforme. Uniforme porque tiene uniformemente variado, perdón. Porque tiene una aceleración que es constante en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Si M2 es mayor que 2M1, la aceleración ¿hacia dónde va a apuntar? Bueno, la aceleración va a ser positiva y por lo tanto el cuerpo, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, va a caer. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si M2 es igual a 2M1?
Bueno, acá vamos a tener una situación de equilibrio, ya que I dos puntos va a ser igual a 0, y lo mismo va a pasar con I1 dos puntos, ¿no? Que están relacionadas, una es proporcional a la otra. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento del cuerpo en este caso? O bien, si tenía velocidad 0, va a permanecer en equilibrio, o si tenía una velocidad diferente de 0, se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme en el sentido del movimiento inicial. ¿Está bien? Fíjense que el hecho de que exista una polea móvil, aquí, hace que la situación de equilibrio, o para equilibrar al cuerpo, necesito una masa M1, para equilibrar un cuerpo de masa M2, necesito una masa, o un cuerpo de masa M1 que sea igual a M2 sobre 2. ¿Sí? Les dejo para pensar qué es lo que sucede cuando incluyen más poleas móviles. ¿Sí? Bueno, lo que van a ver es que el peso que necesitan, o el peso no, la masa del cuerpo que necesitan colocar aquí va a ir disminuyendo en mitades a medida que van incluyendo cada vez más y más poleas móviles. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿se entendió esto? Sí, profe, perfecto. Bien. Profe, Sí. ¿podrías explicar de nuevo qué sucede si la masa 2 era más grande que la 1? Sí, si la masa 2 es más grande, no, que la 1 no, que 2. Sí, perdón, eso. Esta cantidad que está acá, ¿cómo es? Positiva, ¿no? ¿Sí? Si M2 es más grande que 2M1, quiere decir que esto es más grande que esto. Por lo tanto, I2, dos puntos, es mayor que 0. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir que I2 puntos sea mayor que 0? Bueno, que la aceleración es en esta dirección. Ah, claro, dale, ¿Sí? gracias. De nada. Caso contrario, la aceleración, si esto es más grande que esto, la aceleración y 2 puntos es menor que 0 y por lo tanto apunta en la otra dirección. ¿Sí? Pero siempre es constante. ¿Ok? Entonces, todos los movimientos que ocurren aquí son, o los podemos considerar como movimientos rectilíneos uniformemente variados, salvo que estemos en esta condición que está acá, que es de equilibrio. ¿Está? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo entiendo muy bien que la aceleración de 2 es igual a la aceleración de A, pero Sí. ¿cómo se puede escribir eso formalmente, sin deducirlo? No entendí bien la pregunta. Si vuelve a la primera hoja, va a ver Sí. que usted dedujo que I va a tener que ser igual, perdón, que la aceleración de 1 va a ser igual a menos 2 la aceleración de 2. Sí, de esto. En el recuadro de ese, claro. Lo dedujo, no... Perdón, perdón, es en el 1, LA inextensible, ese, claro. Lo dedujo. ¿Cómo puedo yo escribirlo formalmente o deducirlo ¿Como esta que está formalmente? acá? Ah, Alguna forma formal, no sé si... sí, bueno. Lo mismo de antes. Podés pensar que esta soga que está acá tiene una longitud constante, ¿está bien? Entonces, esa LA la podés escribir como simplemente esta distancia que está acá, que es I2 menos IA. Ah, claro, ahí está. Y derivás y te quedan que son iguales. ¿Está bien? Sí. Genial. Bueno, se me hizo un poco tarde. Vamos a tratar de ver el problema más interesante que tenía
para mostrarles, quizás, bueno, si llegamos, llegamos a ver algo. Entonces, vamos a ver ahora, analizar otro problema, y les voy a mostrar qué es lo que vamos a estudiar, y es la siguiente situación física. ¿Sí? Miren esto que les estoy compartiendo, ¿llegan a ver? Estoy compartiendo un video, ¿lo ven? Sí, se ve. Bien. Entonces, vamos a analizar esto que sucede aquí. ¿Sí? Tiene una bolita, un cuerpo, que lo tiran por una pendiente. Esta pendiente lo que hace es acelerar al cuerpo, y cuando llega acá, bueno, puede caerse, como en este caso, ¿sí? No completar el loop. O, bueno, ahí van a ver que tampoco lo completó, porque se cayó antes, simplemente luego pegó en la otra parte del loop. ¿Sí? Pero obviamente si lo tiran de más arriba, quiere decir que lo están acelerando, o llega con una velocidad más grande al punto de contacto con el loop. A medida que lo voy tirando de más arriba, se va acelerando durante más tiempo. Aumenta la velocidad con que llega al inicio del loop, y si la velocidad es suficientemente grande, logra completar la vuelta. ¿Está bien? Bueno, en este caso vamos a ir a una situación un poco más simplificada. Esto es, para analizar este problema, tienen que considerar que en ese caso el cuerpo es un cuerpo rígido. Vamos a ver más adelante eso, cómo analizar los cuerpos rígidos. Por ahora nosotros vamos a considerar esa situación, pero con un cuerpo puntual. A ver, ahí dejé de compartir, pero tengo que volver a compartir. ¿Se ve ahora? Sí, se ve. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces, vamos a analizar eso. ¿Sí? No vamos a considerar la parte de la caída, simplemente vamos a decir, bueno, ingresa al loop con una velocidad V0, de módulo V0, toda esta parte ocurre sin rozamiento, y por acá también. Y lo que queremos ver es, bueno, analizar si se cae o no, para qué velocidades se cae, dónde se cae. ¿Sí? Se cae, quiero decir que se despega de aquí y no termina de completar el loop. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Es eso. Entonces, vamos a ver cómo describir, básicamente, para responder esa pregunta. Una forma es, o la forma que conocemos hasta ahora, es analizar la dinámica del carrito sobre la pista. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar la dinámica del carrito sobre la pista, y para eso lo que vamos a hacer es, básicamente, describir al carrito. ¿Sí? Tenemos que plantear un sistema de referencia, analizar cuáles son las fuerzas aplicadas, y resolver las ecuaciones de Newton que nos van a decir cómo se mueve el carrito, qué es lo que está pasando con el carrito. Entonces, si tenemos un carrito que ingresa con una determinada velocidad V0, el carrito va a estar sometido a fuerzas, que van a ser el peso, y en tal caso una normal, si el carrito está pegado a la superficie. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a describir la posición del carrito? Bueno, el carrito básicamente tiene, si planteamos un sistema de referencia con origen ahí, dada la simetría, ¿no?, del problema, el carrito va a estar moviéndose sobre esta circunferencia, por lo tanto, una forma conveniente de describir la partícula es a partir de un origen que se encuentra en el centro de la circunferencia.
Dado ese origen, el vector posición del carrito simplemente es un vector que apunta del origen hacia la posición del carrito. ¿Sí? Ese vector va a tener un módulo constante. Si la circunferencia tiene radio r, el módulo de r es igual a r durante todo el trayecto. Por lo tanto, si uno escribe dos direcciones ortogonales entre sí, la posición de la partícula la podemos describir o bien dando la coordenada x y la coordenada y del carrito, o simplemente fíjense que en una forma más eficiente, dando el ángulo respecto de, por ejemplo, esa coordenada x, uno determina unívocamente la posición del carrito cuando obviamente se encuentra en la pista. ¿Sí? Se me cerró el chat. Bien. ¿Lo ven? Ah, está muy claro. Ok. Vamos a un poco más oscuro. ¿Ahí se ve? Bien. No hay problema. Entonces, si yo doy el ángulo, determino unívocamente la posición del carrito. Y eso claramente nos induce a pensar en que, o en darnos cuenta que la mejor manera de describir la posición de la partícula es utilizando un sistema de referencia, que es el que vimos la clase pasada, no la anterior, y es coordenadas polares. ¿Sí? Recuerdan que coordenadas polares las escribimos a partir de dos versores ortogonales entre sí, R y θ, ¿sí? Que dada que iban rotando, o si iban, iban rotando, de manera tal que el versor R siempre apunta hacia la posición de la partícula. ¿Está bien? Entonces, el sistema de coordenadas polares nos permite describir en una forma más eficiente la posición, y vamos a ver que también la dinámica del carrito. Entonces, ¿qué sabíamos de coordenadas polares? Fíjense que las expresiones que vimos anteriormente son válidas cuando el ángulo está medido respecto de la coordenada x. ¿Sí? Si no, bueno, teníamos que hacer un cambio en los ángulos. Obviamente eso lo pueden hacer como quieran, pero si usan las expresiones anteriores tienen que tener en cuenta que el ángulo θ está medido respecto de x. ¿Sí? Si no, tienen que hacer la derivación correspondiente. En ese caso, obviamente R versor era coseno de θ en I versor más seno de θ en J versor. θ versor era menos seno de θ en I más coseno de θ en J. Y obviamente podemos hacerlo al revés, ¿sí? Ir de los versores I y J a los R, o sea, la transformación, cómo se transforma. Es fácil de ver que es ¿sí? Simplemente lo que pueden hacer es, por ejemplo, para ver cómo obtener el versor I, simplemente multiplican R por el coseno. Acá me aparece un coseno cuadrado, acá un seno por coseno. Ahora multiplicamos a θ versor por el menos seno. Entonces acá me aparece un seno cuadrado positivo, y acá un menos seno por coseno. Entonces cuando sumo estas dos cosas, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual a 1, sobrevive I, y acá seno coseno menos seno coseno, no tengo ese término, y por lo tanto esa es la descripción de I versor. Lo mismo para J. Una manera fácil de que lo vean. Entonces, como dijimos, el vector posición es simplemente R en R versor,
donde la información del ángulo o la posición de la partícula se encuentra en el ángulo. ¿Ok? ¿Qué vínculos tenemos cuando el movimiento, o sea, para el movimiento sobre la pista? Bueno, lo que sabemos es que R, ¿sí? Recuerdan que en general R es R en el reversor. R, como dijimos, es constante, e igual a R. Por lo tanto, si el móvil está pegado a la pista, R punto tiene que ser 0, y por lo tanto R dos puntos también tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la aceleración y la velocidad? Bueno, la velocidad en general, recuerdan que la escribíamos como R punto en el reversor, más R tita punto en tita versor, y la aceleración en forma general era R2 puntos menos R tita punto cuadrado, en el reversor más R tita 2 puntos, más 2R punto tita punto, tita punto en tita versor. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen estos vínculos que tenemos acá? Bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que en general la velocidad la vamos a poder expresar como R tita punto en tita versor, es decir, la velocidad va a ser siempre tangencial a la trayectoria es circular, y la aceleración es menos R tita punto cuadrado en R versor más R tita 2 puntos en tita versor. ¿Está bien? ¿Y qué podemos decir entonces de, por ejemplo, las condiciones iniciales al entrar a la pista? El versor. ¿Hay algo que me confundí en algún lado? El versor que está en Arriba de todo, profe. En R versor puso que es coseno de tita versor por I versor. Ah, gracias. Ahí. Gracias. Bien, entonces, ¿qué podemos decir acerca de las condiciones iniciales cuando entra a la pista? Bueno, cuando entra a la pista vamos a decir que es este punto que podemos llamar A. ¿Sí? Ahí entra la pista. Bueno, lo que podemos decir es que la velocidad, en ese caso, es V0. ¿Sí? Tiene un módulo V0. Y por lo tanto esa es la velocidad angular a tiempo cero. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Y cuál es la posición inicial? Bueno, la posición inicial es el ángulo en... el tiempo cero es el tiempo... Acá vamos a poner tiempo cero. Cuando entra a la pista. Entonces el ángulo en ese momento es 0. ¿Ok? Entonces nuestras condiciones iniciales al entrar a la pista serán... en términos de los ángulos y de sus derivadas temporales. Déjenme expresar todo esto, así ya arrancamos a analizar bien la física del problema. ¿Está bien? Última cosa que vamos a plantear antes de analizar las ecuaciones de Newton son obviamente las fuerzas que siente el carrito cuando está en la pista, y es
son dos, ¿sí? Una es la normal, que como vector, la normal es algo que llamamos n en menos r versor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? La normal apunta en menos r versor. Su módulo va a depender de varias cosas. Va a depender de la posición de la partícula y de la velocidad de la partícula, además. ¿Está bien? ¿Y cuál es la otra fuerza? Es la fuerza peso. Que la fuerza peso, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, es mg por i. Que si vamos a describir todo en coordenadas polares, conviene representar ese vector en coordenadas polares también. Entonces será mg coseno de tita en r versor menos seno de tita en tita versor. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces, teniendo todo esto a mano, vamos a plantear las ecuaciones de Newton. Entonces, las ecuaciones de Newton, sabemos que en forma general es la masa por la aceleración, va a ser igual al vector P más N, ¿sí? Como habíamos visto al principio, esto es una ecuación vectorial, entonces tiene que ser válida componente a componente. Entonces descomponemos la aceleración en componente R y θ, y además las fuerzas en componentes R y θ. Entonces tenemos menos mr, θ punto cuadrado, igual a menos n, menos más mg coseno de θ, donde acá usamos esto que está aquí, y mg coseno de θ, que es la componente en R versor. Y en θ tenemos mr, θ dos puntos, menos mg seno de θ. ¿Estamos? Entonces, acá, esta es toda la información que tenemos expresada en términos de las ecuaciones de Newton, ¿sí? Entonces, si uno resuelve las ecuaciones de Newton, puede obtener la dinámica de la partícula. Entonces, ahora vayamos a analizar la cuestión física del problema, ¿sí? No sé si voy a poder terminar, pero bueno. Entonces, tenemos... ¿Vamos a la pantalla anterior un segundo? Sí. Listo. ¿Listo? Bien, entonces acá lo que tenemos es un carrito. Voy a borrar todo esto para que se vea mejor. ¿Sí? Entonces tenemos el carrito a esta posición, la habíamos llamado A, y estas son las fuerzas que siente el carrito, que son básicamente el peso y la normal, si es que ella existe. Entonces pensemos, ¿qué es lo que pasa con el carrito si tiene poca velocidad? ¿Qué es lo que pasa con el carrito si tiene poca velocidad? Bueno, en particular, si tiene muy poca velocidad, es probable que el carrito se frene aquí y luego se frena y vuelve. ¿Está bien? No sube, exacto. No sube. ¿Se despega? No, no se despega. Pero lo que hace es llegar hasta acá, se frena y luego baja. Y es claro que pasa eso, porque si yo pongo una pelotita acá, la pelotita baja, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta su velocidad? Bueno, va a ir más arriba, se va a frenar
y va a volver. ¿Ok? ¿Y hasta cuándo va a pasar eso? Bueno, ¿Y no sería hasta que llega al punto máximo? ¿cómo? Tipo, ¿no sería hasta que llega al punto más alto? No, porque si llega al punto máximo puede llegar hasta ahí, quedarse quieto y caerse de vuelta hasta el punto A. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo esa dinámica va a ser posible? ¿Sí? Que se frene y que vuelva por el mismo, por la misma pista. ¿Sí? Pensar, exacto, hasta la mitad, ¿no? Porque que se frene quiere decir que es una condición inicial, que es poner la pelotita con velocidad cero ahí. Eso es que se frene, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una pelotita con velocidad cero acá? Cae, ¿no? Si la pongo acá, cae. ¿Qué pasa si la pongo acá la pelotita? En línea recta, por abajo, y Exacto. después rueda. Exacto. ¿Sí? Entonces la pelotita, ¿hasta dónde tiene la capacidad de frenarse y volver sin despegarse? Hasta el ángulo pi medios. Exacto. ¿Sí? Hasta ese punto B que estoy llamando ahí, ¿no? Entonces, ahí identificamos una dinámica que es para velocidades pequeñas, el tipo no se despega, sino que simplemente vuelve. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. ¿Y qué pasa si le sigo dando, si sigo aumentando su velocidad? ¿Qué pasa si se frena por acá? Si se frena por acá, cae, ¿no? ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿se empieza a caer antes o empieza a caer cuando se frena? Digo, ¿cuál es la condición? O sea, claramente la pelotita se va a poder caer en toda esa región. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuándo se cae la pelotita? ¿Cuando tiene velocidad cero o se cae antes? Digo, puede llegar a frenarse pegada a la... Exacto. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que se despegue la pelotita? ¿Cuál se les ocurre que va a ser la condición para que se despegue la pelotita? Exacto. ¿Sí? Que su normal sea cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la normal acá? La normal es la fuerza que hace la pista sobre el carrito. Entonces, analicemos qué es lo que pasa con la normal. Fijémonos una cosa. O sea, acá tenemos la fuerza peso y la fuerza normal. ¿Qué hace la fuerza peso? Bueno, fíjense que la fuerza peso, ¿sí? Lo que hace es, en toda esta región, tenemos una componente en esta dirección y otra componente en esta dirección. ¿Recuerdan las expresiones que vimos para la aceleración? En general, en un movimiento curvilíneo era menos b cuadrado sobre ρ en una dirección que es perpendicular. ¿Sí? Estas dos direcciones, esta es perpendicular a la trayectoria, esta es paralela a la trayectoria. ¿Sí? Esto recuerden que es la curvatura y esta es la derivada de la velocidad. O sea, esta componente de la aceleración me cambiaba el módulo y esta componente simplemente rotaba el vector velocidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, si queremos que se mueva sobre la circunferencia, ¿cómo va a ser la curvatura? ¿Va a cambiar? No. ¿Sí? La curvatura es R en este caso. ¿Ok? Entonces, siempre voy a necesitar una aceleración centrípeta. ¿Y quién me va a dar esa aceleración centrípeta? Fíjense, en todo este trayecto, perdón, que no enganchó. En todo este trayecto, el peso siempre apunta, una componente del peso apunta hacia afuera, esa componente es grande acá, pero luego va disminuyendo hasta llegar acá que apunta en una dirección perpendicular. Entonces, en todo este trayecto, la componente centrípeta me la da la normal. Obviamente, tiene que ser
o sea, es la normal, es combinación de la normal y el peso que apunta en la otra dirección. Y el peso, siempre lo que hace es, tiene una componente en esta dirección y lo que hace es desacelerar a la partícula, desacelerar su módulo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en esta región que está acá? Bueno, en esta región, fíjense que el peso apunta en esta dirección. Vamos a ver los mismos colores. ¿Qué es lo que dice después del más en la fórmula? ¿Es la derivada de la velocidad por el tiempo? No sé, ¿en qué parte? Abajo, dice en un vector, en un versor paralelo. Habíamos definido U versor perpendicular y U versor paralelo es perpendicular a la trayectoria y paralelo a la trayectoria. Listo. No sabía si era paralelo o... Sí, paralelo. Entonces, bien, entonces tenemos el peso, ¿sí? Y ahora fíjense que el peso empieza o la fuerza peso, si identificamos las dos direcciones perpendiculares y ortogonal a la velocidad, el peso empieza a contribuir a la normal, ¿sí? A la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Empieza a contribuir a la fuerza centrípeta y además sabemos que tiene que pasar esto, así que esa parte de la aceleración es la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ok? Entonces fíjense que si esta... Perdón. Perdón. No, perdón. Iba a decir, o sea que el peso sumado a la aceleración te daría una aceleración que correspondería con un radio más chico en realidad. Claro, claro. Si es muy grande, o sea, el peso, la intensidad del peso en esa dirección simplemente depende de la posición, ¿no? Entonces, si tu velocidad es muy pequeña, lo que está pasando es que el peso lo que hace es rotar a la velocidad más de lo que necesitaría para la curvatura R. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a pasar es que la normal va a ir disminuyendo si la velocidad es muy chica, ¿sí? Porque con el peso le es suficiente para ir rotando. ¿Ok? Entonces, fíjense que en todo este trayecto, la normal, el valor de la normal va a ir disminuyendo. ¿Sí? Y entonces puede llegar el punto en el cual la normal sea 0, ¿ok? Antes de que su velocidad tira punto sea 0, porque antes de eso ya perdió contacto con la pared. Y el caso más radical es cuando, obviamente, la partícula se encuentra en este punto, ¿no? Un punto que podemos llamar C. Porque en este caso, el peso se encuentra contenido completamente en la dirección de la fuerza centrípeta. ¿Sí? O sea, la parte ortogonal apunta completamente, el peso apunta completamente en la dirección ortogonal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se les ocurre que será la mínima velocidad que necesita el cuerpo, o cómo se les ocurre obtener la mínima velocidad que necesita el cuerpo para dar la vuelta al loop sin despegarse? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, lo que tiene que pasar es que cuando la partícula llegue a esta posición, la normal ahí sí puede ser 0, ¿sí? Y el peso tiene que ser justo la fuerza necesaria para rotar al vector velocidad en la curvatura R. ¿Está bien? ¿Sí? Ese sería el límite, o la velocidad mínima para que el tipo dé la vuelta sin despegarse. Luego, cuando pasa
a esta región ya el peso comienza a acelerar la partícula, ¿sí? De este lado el peso desacelera la partícula y de este lado comienza a acelerar a la partícula. ¿Sí? Si n es igual a 0, puede no caerse en ese punto, exacto. ¿Sí? Puede no caerse en ese punto. Ese va a ser un caso límite. Puede no caerse en ese punto justamente porque lo que hace el peso es justamente hacer las veces de la aceleración centrípeta que necesita el cuerpo para realizar un giro con radio de curvatura R. ¿Mm? Claro, después de C no va a caerse porque simplemente el peso lo está acelerando y aumenta la normal pega en el cuerpo pega en el... Claro, sí. Entonces, analicemos... entonces, las ecuaciones de Newton nos van a permitir analizar esa situación. ¿Sí? Te hago una consulta. En el video que parece que se despega, ¿se está despegando en el segundo cuadrante? Porque tenía la imagen como que llegaba a pasar el punto C, digamos. No, hay una parte que lo que sucede es que se despega antes de llegar al punto C, pero luego hace Sí, que era lo más drástico. Se despega antes, pero nada, su trayectoria es tal que luego engancha al... Claro, engancha justo y sigue. Y sigue, exactamente. Sí. Claro, pero fue antes del punto C. Cuando llega al punto C ahí ya no hay posibilidad de que caiga, digamos. Genial. Sí. Gracias. De nada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos... bueno, esto no lo vamos a poder terminar, pero bueno, cualquier cosa me consultan. Entonces tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Una que me relaciona la normal, que es esta que está acá, con la velocidad y la posición. Profe, me parece que no se ve. ¿Se cortó de vuelta? Me parece que sí, si estás escribiendo algo no lo vi. Dale. Bien. Supongo que ahí debe haber vuelta. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la normal. ¿Y en qué región se va a poder despegar? De acuerdo a lo que vimos, bueno, en la región comprendida entre C y B. ¿Sí? Ahí es la región donde se puede despegar la pelotita. ¿Ok? Y no seguir la trayectoria, la trayectoria circular. ¿Sí? ¿Y qué otra ecuación tenemos? Bueno, tenemos esta ecuación que está acá. Esperen que vuelvo. Tenemos esta ecuación que está acá, que nos dice básicamente que la aceleración angular, fíjense que puedo pasar la masa dividiendo, o sea que cancelamos las masas, y paso el R dividiendo. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos ecuaciones, que están aquí. Una me relaciona la normal con el ángulo y la aceleración, o la velocidad angular. Y la... ¿Cómo? ¿No falta un menos ahí con la aceleración? Sí, gracias. Entonces, esta es la que conocemos como ecuación de movimiento. ¿Sí? Si integramos esta ecuación con respecto al tiempo,
para condiciones iniciales, para las condiciones iniciales obtenemos el θ de t. ¿Sí? Entonces esto es lo que conocemos como ecuación de movimiento. Una cosa interesante es que fíjense que esta ecuación de movimiento es la misma que obtenemos, por ejemplo, para un péndulo. ¿Sí? Digo, un péndulo es un hilo conectado a una masa, que el hilo tiene un largo L y oscila, ¿sí? Entonces, el hilo me impone exactamente las mismas condiciones de vínculo que esta pista, básicamente. ¿Sí? Porque me dice, bueno, no puede alejarse del punto O más que una longitud L, y además tampoco el hilo puede hacer fuerza de tensión. ¿Sí? Entonces, o sea, estas ecuaciones son las mismas que van a ver para el oscilador, el péndulo. ¿Ok? También podemos ver que estas dos ecuaciones son iguales a las que obtendríamos si consideramos una barra que está sosteniendo a una masita. ¿Sí? Son las mismas, no cambia nada, solo que lo que cambia es la condición de vínculo, es decir, la barrita puede tener una normal en la dirección menos R, ¿sí? Porque puede hacer fuerza de compresión, pero el hilo o la pista no lo pueden hacer. Entonces, a pesar de que estas dos ecuaciones describan muchas situaciones físicas equivalentes, uno tiene que tener en cuenta que le tiene que poner condiciones extra, ¿sí? Para decir, bueno, esta es una situación física que corresponde a este problema o no. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, integrar estas ecuaciones para obtener θ de t no vamos a poder, salvo que lo hagamos numéricamente. Entonces, lo que sí podemos hacer es analizar o obtener cuál es el ángulo en esta región para el cual el tipo se despega. Y para eso lo que tenemos que saber es, por ejemplo, cuánto vale θ punto en función de θ, si eso lo incluimos acá. Al poner la condición normal igual a 0, podemos obtener el ángulo de despegue para esta región que está aquí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, vamos a tratar de obtener θ punto de θ. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Algo que vimos en la primera clase. ¿Sí? Tenemos θ dos puntos, que lo podemos pensar simplemente como la derivada de θ punto con respecto al tiempo, y si θ punto depende de θ, esto será de θ a dt, de θ punto a de θ, regla de la cadena básicamente. ¿Está bien? Utilizamos la regla de la cadena y nos hace aparecer simplemente de θ punto a de θ por θ punto. ¿Sí? Ahora eso lo podemos incluir dentro de la ecuación de movimiento, entonces tenemos que esto que está aquí es de θ punto a de θ por θ punto, y es igual a menos g sobre r seno de θ. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de acá? Bueno, podemos, o bien, sabemos que si pasamos el diferencial acá, y luego integramos en dθ y de este lado en θ punto, podemos obtener θ punto en función de θ luego de la integral, o bien integramos a ambos lados en dθ, y luego vamos a ver que esto se reduce a la integral en θ punto. Bueno, hay diferentes maneras de mostrar exactamente lo mismo, como vimos, como vieron en la práctica o como vimos en la primera clase. Entonces, esto es simplemente, es fácil de ver que
por ejemplo, algo que funciona, que es pasar el diferencial para acá de θ y luego integrar a ambos lados, lo que obtenemos es que dθ punto por ¿sí? Entonces en este lado estamos integrando en θ punto y acá estamos integrando en θ. Acá en θ punto y acá en θ. Y obviamente tenemos que poner las condiciones iniciales, y esas condiciones van a ser cuando ingresa a la pista, es decir, θ de 0, que es el ángulo 0, y luego en un ángulo arbitrario. Y acá lo mismo, la condición a tiempo 0 de θ punto, que habíamos visto que era B0 sobre R, y acá en un θ punto arbitrario. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ahora la integral. ¿Sí? La integral, déjenme copiar esto. Esto para acá. La integral de este lado es θ punto cuadrado sobre 2, y evaluado entre los extremos. Entonces vamos a tener θ punto cuadrado sobre 2, acá voy un poco rápido, θ punto cuadrado sobre 2, evaluado entre los extremos. El extremo superior es θ punto, entonces me queda θ punto cuadrado sobre 2. Obviamente acá en general uno pone primado, déjenme o permítanme este abuso de notación. Y luego en el extremo inferior, que θ punto es B0 sobre R, o sea que me queda un medio de B0 cuadrado sobre R cuadrado. Y esto es igual a la integral, G sobre R es una constante que sale afuera, y la integral de, si quieren, menos seno es coseno. Entonces, evaluado eso en los límites de integración, será coseno de θ menos coseno de 0, que es básicamente 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá lo que obtenemos es justamente eso que queríamos, que es θ punto, en este caso al cuadrado. Déjenme escribir θ punto cuadrado porque simplemente para obtener la normal en función del ángulo, lo que nos es necesario es simplemente θ punto cuadrado. Entonces θ punto cuadrado es igual a un medio, es igual a B0 cuadrado sobre R cuadrado, más G sobre R coseno de θ menos 1. ¿Sí? Profe, disculpe, adelante de la integral no había un menos, de la integral de G sobre R. ¿Acá? Ah, sí, lo que les dije es que si este menos lo meto adentro, la integral de menos seno es coseno. Ah, está listo, listo. ¿Sí? Ah, y falta un 2 en el segundo término, gracias. Lo hice rápido, disculpen, pero estoy sin tiempo por eso. Entonces, nada, le voy a dejar expresado, se lo dejo para ustedes terminar de resolver el problema, se me hizo tarde. Entonces, n es simplemente mg coseno de θ, y ahora mr θ punto cuadrado más mr, y acá tenemos b0 cuadrado, r cuadrado. ¿Sí? Fíjense una cosa de esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación es válida para cualquier θ que yo pongo acá, ¿me da θ punto cuadrado? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta una cosa, exacto, no. ¿Sí? Matemáticamente, lo que tiene que pasar es que todo esto que está acá tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí?
todo esto que está acá tiene que ser mayor o igual que 0 porque estoy igualando algo que es al cuadrado y que es algo positivo, por lo tanto eso tiene que ser mayor que 0. Entonces físicamente también quiere decir que existen titas para los cuales no llegamos, ¿sí? Es decir, si la velocidad, eso aparece por las condiciones iniciales también, ¿sí? No es físicamente posible que si le doy una velocidad bien pequeña, obtenga un tita punto en una posición que no es posible llegar físicamente. ¿Está bien? Entonces eso es algo también a tener en cuenta. Entonces, bueno, finalmente lo que tienen que ver es, imponiendo que existe un ángulo de despegue entre tita menor que pi y menor que pi sobre 2. ¿Sí? Entonces tienen que buscar, para ver el ángulo de despegue, en función de la velocidad, tienen que buscar la solución a esta ecuación en esta región que está aquí. ¿Está bien? ¿Me comí algo en algún lado? Creo que no. ¿El 2 de dónde sale? Este paso lo hice bastante rápido. Pasé el 2 multiplicando en todos lados, acá y acá, entonces me aparece un 2. ¿Sí? Y luego pasé este término hacia este lado, con el 2 que se iba con este, me queda positivo, y acá me aparece un 2 debido a que esto lo pasé multiplicando. ¿Está bien? Bueno. Profe, perdón, una pregunta. ¿Sí? Si la velocidad tiene que ser positiva, pero aunque coseno de tita menos 1 sea negativo, ¿puede ser que, por ejemplo, b0 al cuadrado sobre r al cuadrado sea más grande que el otro? Sí, claramente. No, lo que estoy diciendo es simplemente que todo Entonces, esto tiene que ser positivo. Todo, la suma. ok. ¿Sí? O sea, todo esto es lo que tiene que ser positivo. ¿Está? Tiene que ser positivo necesariamente porque hay un cuadrado, ¿no? Claro. Bueno, puede ser igual a 0, ¿no? Pero... O sea, sí, igual a mayor a, igual a mayor a 0 porque hay un cuadrado. Pues sí. ¿Qué pasaría técnicamente si fuese menor a 0? No llegaría, se caería, ¿no? Claro, lo que está diciendo es, bueno, te doy una condición, imagínate que te digo, vos tenés acá tita punto en función de tita, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo te doy una velocidad chiquita, vos sabés que físicamente lo que pasa es que llega hasta acá y luego cae, ¿no? No existe una solución acá, por ejemplo, o acá. ¿Sí? Bien. Bueno, la clase que viene, si quieren, lo terminamos. Pero me estoy excediendo del tiempo, así que les dejo para ustedes terminar y lo terminamos de discutir si quieren la clase que viene. ¿Está bien? Bueno.